este apego desorientado, estos abusos, hacía tener conductas totalmente irracionales en la niña. Quería matar a su hermanito, quería matar a sus papás. En algún momento ve el nido de unos pajaritos y los mata, les retuerce la cabeza. Y esto se da porque cuando hay este tipo de situaciones conflictivas fuertes en la infancia, uno no sabe percibir sus emociones y por lo tanto mucho menos las de los demás. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los locos, de los que nos atrevemos a pesar del que dirán y nos levantamos a pesar de cada fracaso. Este es un espacio de crecimiento personal porque recuerda que tu éxito será tan grande como tú lo seas. El día de hoy, como ya es costumbre, vamos a ver un libro de crianza. Realmente este libro me encantó, es un libro muy completo, pero que el autor más que todo tiene la experiencia, tiene la expertise en lo que es apego. Rafael Guerrero, el libro Educar en el Vínculo. El tipo de relación, nos dice, que establecemos con nuestros padres durante la infancia se transforma en patrones neurológicos, patrones de sentimientos y comportamientos que repetimos en la vida adulta, en otras relaciones que establecemos. ¿Qué tipo de patrones son los que se repiten, ¿no? O en dónde se van a repetir? En amistades, en trabajo y sobre todo cómo somos con nuestra pareja. Entonces, la importancia de este tema es que el tipo de apego que tengamos con nuestros niños va a influenciar muy probablemente en cómo sean sus relaciones adultas. ¿Qué necesita el niño del adulto? Entonces, presencia, empatía, juegos y estimulación efectiva. Esto se da como un buen trato. Y de hecho, el maltrato no tiene solo que ver con violencia física o violencia verbal, sino también la ausencia de estas situaciones que acabamos de nombrar. ¿Qué necesidades tienen los bebés? Caricias, palabras amorosas, comportamientos coherentes. Ya vamos a ir adentrándonos en esto y una correcta estimulación. Tomar en cuenta que los niños, cada uno tienen un desarrollo único. La ausencia de esto, y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, sernos muy conscientes, crea daños permanentes porque el cerebro no es un disco duro que se pueda borrar, formatear y volver a instalar. La ausencia de esto o el fallo durante estos años de la vida de nuestros hijos puede dejar ciertas lesiones que incluso pueden llegar a ser permanentes. La afectividad es una necesidad para todo ser humano. El trato del bebé y del niño, como dijimos, influye en la gestión emocional de su vida adulta, de los 30 años e incluso más. Así que vamos a buscar un punto de partida. Nos dice, ¿qué pasa con Occidente? Es una sociedad orientada mucho a los resultados, ¿no? Al término más cognitivo. Por eso estamos tan obsesionados con las notas. Y a veces lo ponemos en una balanza por encima de lo emocional. Esto genera muchos problemas. ¿Y qué es esto que nos aleja? La vida laboral y la tecnología son dos variables que en realidad afectan mucho a estos ámbitos. ¿Qué consideramos un niño bien portado? Que es el fin supuestamente de los padres y que aquí vamos a ver que en realidad no ha importado los medios, con tal de que se cumplan los estereotipos sociales de ser un niño bien portado, no ha importado los medios. Y nos hemos fijado mucho en la conducta. Pero lo correcto, lo adecuado es determinar el porqué de la conducta, porque como hemos dicho anteriormente, detrás de esa conducta, si es que es inadecuada, hay una necesidad que no estamos cumpliendo. El apego es una característica de sobrevivencia, y no solo en los humanos, sino en los mamíferos, que el más débil debe recibir del más fuerte. ¿Cómo ha venido desarrollándose esta teoría? ¿De dónde nace el apego? El psiquiatra René Spitz empieza a trabajar con bebés en orfanatos, ¿no? Entonces él se empieza a dar cuenta que estos bebés llegaban hasta la muerte por falta de cariño. Y otra de las conclusiones que saca es que tenían mucha adrenalina. Vamos a ir viendo que una de las consecuencias de no dar este cariño es la agresividad, la impulsividad que van a tener nuestros niños. Después, el etólogo Conrad Lorenz crea el concepto de impronta, que es aquel que nos dice cómo aquella primera persona que vemos va a ser la
guía de nuestros caminos, ¿no? Y aquí vamos a ver expresamente las figuras de apego, qué rol y quiénes pueden ser en la vida de los niños. Harry Harlow hace un estudio en macacos, ¿no? Por un lado, les pone una figura que les alimenta, que está hecho con alambres, y una figura que les abriga, que está hecha de felpa y es cómoda y todo eso. Entonces, el objetivo era ver cuál de las dos necesidades era la que prefería el monito, ¿no? Entonces, lo impresionante de esto era que pasaban la mayoría del tiempo con el dibujito, el retrato de la madre de felpa, porque necesitaban mucha más, cubrir más el tema del calor, del afecto, que el tema alimenticio. De hecho, a la madre de alambre iban solo cuando tenían hambre. John Bowlby es alguien que rompe, de hecho, todos los esquemas y muchos paradigmas en estos temas, y se debe mucho a lo que pasa en su infancia, ¿no? El padre se va a la guerra, entonces en primer lugar fue ausente, y después cuando vuelve muy violento, ¿no? Puede ser un trastorno postraumático que pudo haber tenido. La madre no era amorosa debido a los estigmas sociales, ¿no? Que lo iba a mal criar. Y otra de las cosas que influye es que tiene una niñera que sí es amorosa, pero se separa de ella cuando él tenía 4 años. Entonces, desvincularse de la figura de apego es casi como perder a una madre. Todo esto marcó su vida y hizo que sea su pasión, que sea su trabajo para con la vida, el ir estudiando situaciones de apego, ¿no? Descubre que son las estereotipias y son movimientos repetitivos y rítmicos, ¿no? Son una manera de autocurarse, y esto lo vio en niños de orfanato, ¿no? Empezaban a ver que tenían ciertos movimientos repetitivos y rítmicos como de ansiedad, como de en la manera en que expresaban esa necesidad que tenían de cariño. El apego, reitera, viene grabado en el ADN mamífero y depende mucho la calidad de quien lo está dando. En su ausencia va a tener mucha agresividad, y de aquí pues nace mucho la delincuencia, ¿no? Se da cuenta que las personas que llegan a delinquir tuvieron padres o bien ausentes o bien violentos. Nace todo esto de una necesidad no cubierta. Él empieza también con la teoría de que el apego justo, el apego seguro, es aquel que pone en una balanza la proximidad y la exploración. Proximidad, obviamente, este cariño, esta protección, este amor, sin llevarla a un extremo y dejando explorar y crecer por su cuenta al niño. Entonces él fue el gran precursor de una teoría de apego basado en lo que explicamos anteriormente. Ya entrando en materia, nos dice que el apego es la manera que tienen nuestros hijos de unirse con nosotros debido a esa necesidad de supervivencia. Y en el futuro va a marcar mucho la manera en que nos relacionamos con los demás. La ausencia, repetimos, va a ser un factor clave si es que el niño tiene agresión. Esto va a ser la consecuencia de una falta de apego, ¿no? Esto es una señal, un reclamo de ese cariño que no está teniendo. A ver, nos dice las características de las relaciones de apego. Necesita haber, sobre todo, sensibilidad. Esta es una clave, porque realmente van a poder dar un apego seguro solamente a aquellos padres que entiendan las necesidades del niño. Y van a haber 5 parámetros. Coherencia. Si tiene miedo, yo le doy calma. Es como si tiene hambre, yo le doy comida. Y vamos a adentrarnos más adelante en esto. Fiabilidad. El adulto siempre va a estar ahí para cubrir las necesidades. Responsivo. Esta palabrita quiere decir que le van a dar justo aquello que necesita. Debe haber límites claros. El niño debe tener claro qué puede y qué no puede hacer. Y la proximidad no intrusiva. Hay que, con el paso de los años, respetar la intimidad, ¿no? Cada vez los niños se van a volver más independientes, y esto hará que ellos requieran su propia intimidad. 2 claves para que los padres tengan o no un buen apego. Dice que se puede, de hecho, ya determinar esto desde el vínculo del feto en el embarazo. Y otra, la clave aquí, es que van a replicar mucho el apego que tuvieron en la infancia.
Algo adicional es que los niños pueden tener máximo 3 figuras de apego. Tener más los confundiría. Y otra cosa es que el apego es vertical, desde arriba hacia abajo. Los padres brindan la seguridad a los niños, no al revés, ¿no? Porque también existe muchos padres que están apegados a sus hijos y esto puede traer consecuencias negativas para el pequeño. Un buen apego va a darnos una gran química en el cerebro porque nos va a ayudar con la segregación de opiáceos, que son neurotransmisores que nos sirven para la relajación y la sensación de seguridad. Es una química cerebral, ¿no? Y ante una situación caótica, van a pensar, los niños van a tener 2 opciones, ¿no? Mis padres no son perfectos o yo no valgo. Los niños casi que no piensan que los padres tienen errores, así que una falta de apego, una necesidad no cubierta, va a hacerles creer inconscientemente a los niños de que no valen. La frutería de los apegos nos dice que amar no se aprende amando, sino sintiéndose amado. Pepa Horn, una frase que reduce muchísimo, en cortas palabras, la importancia del apego. Vamos a ver entonces los tipos de apego. Así primero de manera general y después vamos a ir viendo cada uno. El apego seguro, este apego tan correcto al que queremos llegar. El padre identifica la emoción, sintoniza con esa emoción y ayuda al manejo de la emoción. El niño necesita una naranja y una naranja es lo que le da. Es darle lo que necesita el niño en una justa medida. Vamos con apego evitativo. Son aquellos padres que descartan, veíamos al principio que la sociedad occidental está muy enfocada en la parte cognitiva, entonces aquí entran esos padres que descartan la parte emocional. Son buenos padres porque les dan educación, les dan alimento y todas las necesidades cognitivas, pero se olvidan totalmente de la necesidad de ser cariñosos, ¿no? Los niños aprenden ya a no pedir este cariño porque sus padres no les dan. El niño en este tipo de apego requiere una naranja, pero le dan una mandarina. Son parecidas, parecen que cumplen la misma función, pero no son lo mismo. Después, el apego ansioso ambivalente. Aquellos padres que les dan más de lo que necesitan. Y la característica principal es que esos padres mismos no son conscientes del equilibrio emocional propio. Entonces, al no tener un equilibrio emocional, tampoco pueden brindarle este equilibrio a sus hijos. Aquí caen mucho los padres que son sobreprotectores. El niño requiere una naranja y le dan un árbol lleno de naranjas. Hablamos de la sobreprotección. Y el apego que más asusta es el desorientado. Las características es que aquí hay abandono, maltrato o abuso. Y es triste e indignante porque los niños van a seguir viendo a esa figura como apego porque necesitan de ellos para vivir. Son aquellos padres que cuando el niño requiere una naranja no le dan absolutamente nada. El apego seguro, ahora sí vámonos adentrándonos en esto, como decía, es la balanza entre la vinculación y la autonomía. La vinculación es del conocimiento interno del niño, que de hecho en un primer momento, en sus primeros años de vida, va a requerir muchísimo de vinculación y muy poco de autonomía. Pero esto va a ir aumentando con los años. Después, cuando sean más grandes, cuando sean más adolescentes, la autonomía regirá sobre la vinculación. Pero siempre hay que tratar de tener balanceado. Y esto es transgeneracional, como decíamos, como nos trataron a nosotros en la infancia, vamos a tener las mismas costumbres de crianza para con nuestros hijos. Aquí se nota mucho la valoración, la confianza y la autoestima. No se trata tampoco que haya ausencia de problemas, sino que de hecho existen los modos de saber solucionarlos. ¿Qué implica? Mirar desde la perspectiva del niño, alertar a las señales que él nos da, interpretar de manera correcta sus emociones o sus acciones y ser responsivo, darle justo aquello que necesita. Vamos ahora con el apego evitativo, que desde ya podemos identificar que es aquel que recibió el niño independiente, ¿no? Nuestra capacidad racional no consiste tanto en conocer el mundo como en ser capaces de controlar nuestros impulsos.
La calma, el control para estos niños normalmente va a ser exterior en su adultez. Va a depender de parejas, de drogas, de trabajo, de redes sociales, ahora se da mucho este tema de los videojuegos. Entonces, ¿qué variables influyen en esto, no? La edad del niño en la alteración del vínculo, un evento o acontecimiento que haya hecho explotar este apego evitativo. Si es que existen figuras reparadoras, si es que tal vez mamá es un poco evitativa, pero papá después sí da ese cariño, puede bajar un poco las consecuencias. La resiliencia, la capacidad de luchar del niño. Todos tenemos esa gana, es una naturalidad del ser humano el buscar la felicidad, y cada quien tendrá un poco más o un poco menos de esta resiliencia. Y la duración de la situación estresante, ¿no? Puede que después tal vez los padres se separaron, y si la madre tal vez usaba un apego evitativo y después fue donde el padre que tenía un apego seguro, pues la duración de esta situación no fue tan larga. Estos niños normalmente ya evitan mostrar emociones como llorar, y mucho ojo con esto, porque aquí se nota mucho el tema de que en nuestra sociedad estamos castigando las emociones, y vemos que lo único que hacemos es daño a nuestros niños. ¿Por qué? Porque renuncian a la intimidad y a la protección de sus figuras de apego. ¿Para qué? Para no ser rechazados. Al fin y al cabo, dependen de papá, de mamá o de la figura para poder sobrevivir. Les negaron el poder expresar sus emociones, y ellos asumieron esto como algo normal. Y como decíamos después, en la adultez, van a ir a buscar estas emociones en lo exterior. Lo que sí reiteramos es que, bueno, estos padres normalmente cumplen con las necesidades fisiológicas: el hambre, frío, dolor, cansancio, todo lo demás. Y también otra característica es que estos padres dicen que aquí el que manda soy yo, tú cumples mis órdenes y punto. No hay flexibilidad, hay mucha rigidez. Otra de las consecuencias de esto puede ser la somatización, dolores o enfermedades, ¿no? Cuando no pueden exteriorizar de manera sana sus emociones, terminan exteriorizando de manera física, ¿no? Los niños se vuelven fríos, independientes, supuestamente maduros, y con un exceso de autonomía que, como vemos, no es buena, porque en el futuro esto va a pesar. Los niños y los adultos con apego evitativo necesitan ayuda para conectar y ser conscientes de las emociones que sienten en cada momento. Esto en cuanto al apego evitativo. Ahora vamos a ver el apego ansioso ambivalente. Ansioso quiere decir cubrir necesidades genera ansiedad o inestabilidad emocional, y ambivalente es que son muy variables o muy cambiantes. Los padres dentro de este grupo exageran y se centran solo en la parte emocional y afectiva. Pero recordemos algo: tu calma como padre es la calma del niño, ¿no? Como hijo. Que aquí nos pone un ejemplo. Una mujer, ¿no? Que se le va su marido a la guerra. ¿Qué prefiere? ¿Saber que perdió a su marido o no saber nada de él? Lo normal en esta encuesta que se les ha hecho, y si tú te pones a reflexionar, es por lo menos saber que falleció, ¿no? Saber que no sé qué pasa con él, qué le pasará, estará bien, estará vivo, estará muerto, lo tendrán secuestrado. Nos genera mucha más ansiedad, y es lo que estamos haciendo con nuestros niños al no enseñarles la manera correcta de manejar sus emociones. Consecuencias para los niños: baja autoestima, ansiedad, estrés, van a ser personas celosas, necesidad de un vínculo con sus parejas, un vínculo insano, relaciones dependientes, y a los problemas los vuelven catastróficos, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa con el apego desorientado. Aquí se da totalmente una insensibilidad ante la necesidad del niño, lo que posteriormente se convierten en conductas agresivas ante la demanda de necesidades. Como no están cumpliendo sus necesidades, se vuelven agresivos. Cuando un progenitor nos dice deja de ser fuente de protección y seguridad y se convierte en fuente de miedo y descontrol, aparece el apego desorientado, que es la ausencia en la infancia de un buen trato. Todo esto, ¿no? Nos dice que los abusadores normalmente
Pueda que sí, pueda que no tengan historias de abuso en su infancia. Lo que sí tuvieron en común todos los abusadores es el abandono emocional por parte de sus figuras de apego. Consecuencias: personas constantemente alertas, buscan emociones extremas, ya que sus emociones fueron desconectadas y la verdad no saben cómo sentirlas. Impulsivos y reactivos. Aquí nos hace ver un documental de Beth, una niña psicópata, ¿no? Y es de hecho un extremo de este apego desorientado en el cual esta niña fue abusada por su progenitor. Su madre muere también, entonces se va a un orfanato y después, cuando la pueden adoptar, cuando una familia se hace cargo de ella, por más que eran amorosos, el haber sufrido este apego desorientado, estos abusos, hacía tener conductas totalmente irracionales a la niña. Quería matar a su hermanito, quería matar a sus papás. En algún momento ve el nido de unos pajaritos y los mata, les retuerce la cabeza. Y esto se da porque cuando hay este tipo de situaciones conflictivas fuertes en la infancia, uno no sabe percibir sus emociones y por lo tanto mucho menos las de los demás. Me conecté mucho con este tema porque en un grado mucho más bajo a mí me pasó, ¿no? Y es estar en la mente de una persona que tuvo este tipo de apego es a veces indescriptible, ¿no? Porque cuando uno, en mi caso, le llega la rabia, el enojo, la cabeza es como que se hincha, como que sientes una ira totalmente descontrolada y no percibes ni siquiera tus propias emociones, ni mucho menos las de los demás. Así que, como ves, terminas haciendo daño físico o daño emocional a otras personas. Y salir de aquí es muy difícil. Beth lo logra hacer debido a la persistencia de sus padres. Y bueno, en mi caso también, muchas gracias a mis padres y al desarrollo personal, al estudio que he tenido de mí mismo, pues he logrado salir. Pero es muy difícil y, como decía al principio, ¿no? Tengamos mucho cuidado con esto, porque los cerebros de las personas no son discos duros que coges, borras la información, instalas de nuevo el programa y ya. No, la terapia no funciona de esa manera. El hecho de tratar de mejorar situaciones conflictivas es muy difícil y muchas personas se pierden en el proceso. Yo he visto, porque obviamente uno atrae siempre personas similares. He tenido amigos que no logran salir totalmente endebles de la situación. Así que seamos muy conscientes cuando traigamos niños al mundo, en cómo les criamos. Tengamos mucho cuidado de pegarles, de abusar de ellos, ¿no? Y bueno, dicho este paréntesis, sigamos. La situación extraña de Ainsworth. Ojo, porque aquí nos da una estadística bastante interesante. El 75% de los casos de este estudio nos dice que les ha acompañado el estilo de apego hasta su vida adulta. Así que la influencia es muy grande, ¿no? Hay este experimento, el que hablaba este capítulo, nos habla que hacen que la mamá se vaya y le dejen al niño como un extraño, ¿no? Primero están los dos en la habitación y después la mamá, después de dejarle ciertas señas de que es una persona confiable, se retira de la habitación sin que éste se dé cuenta. A ver, ¿qué pasa en el apego seguro en estas situaciones? Si la madre se va, llora y busca su proximidad de regreso. Cuando llega la madre, logra calmarle y después rápidamente vuelve a explorar y jugar, ¿no? Así que es natural que lloren porque es su figura de apego la que le ayuda a sobrevivir y obviamente se desespera, ¿no? Así que aquí nos deja varias lecciones que podemos llevarle a la vida. Es normal y los niños no perciben tiempo, espacio cuando son pequeñitos, ¿no? Que si su mamá se ausenta de ellos cuando son bebés, ellos no distinguen qué distancia hay de un cuarto al otro. Ellos no distinguen cuántos son 5 o 10 minutos. Todavía no tienen el cerebro ejecutivo, que es el que va a desarrollar estas funciones, y les parece algo súper triste. Entonces, aquí está la explicación de por qué lloran así. Después vamos a ver, ya viendo cómo reaccionan todos los tipos de apego, la situación en la escuela, para que puedas determinar qué tipo de apego tiene un niño. ¿Qué pasa con el apego evitativo? Los niños no lloran ni muestran disgusto. Ojo con eso, porque la sociedad dice que eso es lo correcto. Si la madre se va y el niño no llora, ¡ay, qué niño educado!
pero vemos que puede tener consecuencias difíciles, ¿no? Evitan el contacto de regreso, pues como que le tienen el resentimiento a la madre por haberlos abandonado. Esas dos características. Apego ansioso ambivalente. Estos niños sí lloran cuando la madre se va, pero cuando vuelve tienen un descontrol emocional muy fuerte. Y cuando ya vuelve la madre, entonces no regresan al juego porque se quedaron con ese miedo. Y por último, el apego desorientado. Se da aquí lo que nos decía este autor de los tipos de apego, que se dan giros en círculo y luego intentan alejarse de la madre, como que quieren ir y no quieren ir, o sea, no saben ni siquiera lo que están sintiendo. Tienen esta confusión. Entonces, ¿dónde podemos evidenciar esto? En el primer día de escuela, por ejemplo, ¿cómo reaccionó mi hijo? Si lloró, está dándose permiso de liberar sus emociones, ¿no? Si lloró, si tuvo miedo, si se puso triste, si tuvo resistencia ayer, entonces está dándose el permiso de liberar sus emociones. Si tal vez no lo hizo, si fue el niño valiente, el niño bien educado, que en la sociedad ahí lo premiamos, mucho cuidado porque podemos tener un apego evitativo y en el peor de los casos un apego desorientado. Pero después, si es que ya cuando la madre lo retiró de la escuela vuelve a estar normal y el siguiente día quiso ir, muy bien, perfecto. Ahora, podemos estar cayendo en un apego ansioso, ambivalente, si es que el primer día lloró y al siguiente día ya no quiso ir, porque tiene ese miedo de separación con la madre. Estamos tal vez cayendo en este apego ansioso ambivalente. Muy interesante este experimento que nos hace tener un ejemplo de cómo ver en qué tipo de apego están nuestros hijos. Hay otro experimento en el cual hacen que sus madres anulen las reacciones emocionales, ¿no? Y el niño se empieza a tener una situación muy estresante y de hecho insoportable. ¿Por qué? Porque los padres y las madres somos espejo sintonizador de emociones. Y si es que hay esta desconexión cuando somos niños, vamos a tener adolescentes y adultos desconectados de emociones. ¿De qué se trata para llegar a esta responsividad, ¿no? Que era darle al niño justo lo que necesita? Disponibilidad física, un poco obvio, ¿no? Estar ahí para ellos. Pero después, accesibilidad emocional, no solo estar ahí. Y explicamos mucho de eso, que estamos ahí, pero estamos en el celular, estamos en el trabajo, estamos en este, en el otro, y no nos percatamos que de estar emocionalmente para nuestros hijos. Si aparece una emoción, tercero, sintonizar, comprender, ser empáticos con la emoción de nuestros niños. Y ahí sí nos van teniendo todo esto en cuenta, vamos a saber qué necesidad debemos cubrir, ¿no? En caso de esto, repetimos una vez más de que no haya esto, es normal que un niño se vuelva agresivo. El desarrollo del cerebro. La sinapsis correcta de ojo no depende, hemos tomado en cuenta mal cómo funciona el cerebro, no es el tamaño, no es, nada de esto tiene que ver, sino la sinapsis, ¿no? Que es la conexión entre neuronas, no es ni siquiera el número de neuronas, sino la cantidad de conexiones correctas que hay en el cerebro del niño. Entonces, la sinapsis correcta se dieron cuando hubo cariño, estimulación de las figuras de apego. El desarrollo del cerebro, ojo, es de atrás para adelante. Primero las partes primitivas, el tema de la supervivencia, ¿no? Lo que es respirar, comer, todas las situaciones básicas. Después iremos viendo, el niño irá desarrollando cosas emocionales y mucho después de ejecutivas. De hecho, es de abajo hacia arriba, como lo decíamos, y derecho a izquierdo, ¿no? Primero vamos a ver necesidades emocionales y ya después necesidades cognitivas de raciocinio, de lógica. Y ojo aquí porque se aprende a ser bebé. El cerebro reptiliano, que es el de supervivencia, lo decíamos, solo viene cargado con funciones básicas. El bebé viene cargado de sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿no? Que son los que nos permiten cumplir esas funciones básicas. ¿Cómo estimulamos? Porque también se puede estimular estos sistemas. El sistema simpático, que es el encargado de regular todo el sistema, los sistemas de nuestro cuerpo, pues podemos jugar, ojo, con mucho cuidado, al lanzarle al aire al niño, ¿no? Es un juego muy común y que vemos tiene sus beneficios, pero después hay que estimular el sistema parasimpático, que es el que nos da calma. ¿Cómo? Después de haber hecho esto, calmándonos nosotros, transmitir esa calma al bebé, ¿no? Abrazándolo con mucho cariño
y percibiendo nosotros mismos calma para que él lo sienta de regreso. El cerebro emocional, ¿qué pasa? Dice que a las 22 semanas de embarazo, este cerebro ya está funcionando y está sintiendo lo que la mamá está sintiendo. Así que mucho cuidado con las cosas que sentimos en el embarazo. Este cerebro emocional tiene un sistema límbico en el cual existen partes, ¿no? La amígdala, que es la encargada del miedo, la rabia y la tristeza, emociones negativas básicas. Hipocampo, que está relacionado con la memoria y orientación y empieza su desarrollo a los 3 años. Ojo, hipotálamo equilibra la temperatura, la comida, la hidratación, las cuestiones básicas. El núcleo accumbens, que es el encargado, o en esta región se segrega mucho dopamina, ¿no? Entonces aquí se perciben las acciones placenteras. Y la ínsula, que es la que nos va a permitir tener conciencia del cuerpo y las emociones. Por último está el cerebro racional, que es el que se va a desarrollar al último, pero es el que va a tomar el mando si es que tenemos un correcto desarrollo, ¿no? Aquí está el cerebro ejecutivo, recibe información y toma decisiones, ¿no? Este se da a través de la voluntad y es necesario su desarrollo. Al principio, una heterorregulación que dependerá de padre e hijo, cómo regulamos nosotros las emociones, las decisiones de nuestros niños, y después, pues, con esta guía, ellos aprenderán a hacerlo solos. Se aprende a ser humano gracias al amor, la empatía, el respeto y la incondicionalidad de nuestras figuras de apego. Una corteza prefrontal madura frena o gestiona la amígdala. Recordemos que la amígdala era aquella en donde estaba miedo, rabia y tristeza. Una corteza prefrontal bien entrenada, bien desarrollada, va a frenar estas emociones. Ojo, aquí también porque a veces nos preguntamos por qué los adolescentes empiezan también a desregularse en esta etapa, ¿no? Lo que pasa es que el cerebro emocional se acelera, el desarrollo del cerebro emocional se acelera y el desarrollo del cerebro ejecutivo se frena un poco. Entonces aquí es donde se vuelven supuestamente rebeldes, ¿no? Los que biológicamente están sintiendo esos cambios de desarrollo de su cerebro. Pero aquí va a haber una ventaja, ¿no? Que es una nueva oportunidad para el desarrollo de este cerebro ejecutivo. El cerebro en tu mano nos dice, las emociones siempre hay que legitimarlas, aunque no siempre hay que actuarlas. Ya vimos esto igual anteriormente. Está bien sentir cualquier tipo de emoción. Lo que puede estar mal es la acción que emprendamos al sentir esta emoción. Aprender a ser humanos, sensible, empático, colaborativo y sociable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? ¿A qué nos lleva? El hecho de pasar de ser reactivos, de actuar con el cerebro inferior, con el cerebro límbico, ser receptivos, a tener esta capacidad del cerebro superior, a tener esta integración, ¿no? Del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, siendo el derecho el que recibe las emociones, que se comunica emocionalmente para tomar todo esto de la manera adecuada con el hemisferio izquierdo, que es quien las controla, quien es el encargado del autocontrol, ¿no? Y este tiene una comunicación verbal. En algunos episodios de atrás vimos, ¿no? Que el que divide estos dos hemisferios es el cuerpo calloso. Y mientras más desarrollado tengamos este cuerpo calloso, bueno, esto va a ser un poco difícil de determinar porque no tenemos acceso a las máquinas de neurociencias, pero de ser así, quien tiene un mayor cuerpo calloso significa que tiene una mejor conexión entre estos dos hemisferios. El sistema nervioso parasimpático, vamos a ver cómo funciona esta parte del cerebro. Primero, vamos a ver que tiene una rama vaga ventral, que nos ayuda a la conexión social, a la calma y a la relajación. Recordemos que el sistema parasimpático era el sistema de la calma. Y la rama vaga dorsal, que es la que va a hacer que te paralices ante la incapacidad de respuesta en un momento, en una circunstancia conflictiva, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto, no? Primero, el cerebro va a apelar a una conexión, a que resuelvas ese problema. Si no es así, va a tratar de movilizarse, que es de esto la famosa lucha o huida. Está muy relacionada con el estrés y si es que es una situación muy estresante, este cerebro, esta parte del cerebro, el sistema nervioso parasimpático va a hacer que te paralices. La amígdala, como decíamos, si es que tienes miedo, va a hacerte huir y si es que tienes ira, va a hacerte luchar. El canalizar esto puede irse por 2 vías y va a depender del desarrollo del cerebro ejecutivo. La vía lenta, que es la que va a hacer primero pasar la emoción por el cerebro ejecutivo para dar una correcta respuesta, o la vía rápida, que es la que va a hacer que actúes por instinto. Si alguien te hizo enojar, tal vez le das un golpe, tal vez le insultas, ¿no? Este es el instinto. Pero lo curioso de esto es que dentro de la amígdala también existe un agente regulador y mientras
más desarrollado, mientras más fortaleza le demos a este agente regulador, menos probabilidad hay de que reaccionemos mal. Este se llama GABA, ácido gamma aminobutírico, ¿no? Y es el que te va a permitir tener calma. Ahora vamos a hablar de las necesidades y los deseos de los niños, ¿no? ¿Cómo buscamos entonces esta necesidad perdida del niño que le está haciendo actuar de una manera que no es la adecuada? Si el niño se siente especial en los primeros momentos del desarrollo, no necesitará ser especial para el resto del mundo durante el resto de su vida. Si es que le damos este apego seguro, le damos oro molido a nuestros hijos. La dependencia. Vamos a ver cómo funciona la dependencia contrario a lo que cree la sociedad. Si es que hay dependencia, una correcta dependencia a los primeros años, no va a haber dependencia después. Pero si no hay dependencia, si es que el niño puede hacer solito las cosas, después sí va a necesitar dependencia porque no se cubrieron sus necesidades. Mucho ojo con diferenciar deseos de necesidades. A veces estos deseos vienen disfrazados de capricho y las necesidades, y ojo, estos no hay que cumplirlos todos, ¿no? Hay que, esto dependerá mucho de los valores de cada persona. Y las necesidades, algo muy triste, es que no se las van a poder cumplir todas. Por más buen padre que seas, por más que te prepares, que estés presente, que cubras todos los puntos que el niño necesita, pues le va a faltar muchas de esas necesidades, ¿no? Pero mientras más, mejor. Y vamos a evitar sobre todo las dependencias y adicciones. Vamos a ver qué tipos de necesidades hay. Bueno, las fisiológicas, hablamos de cubrir el hambre, el frío, ¿no? Las necesidades afectivas que vamos a ir para allá. Pero una desregulación, ante una desregulación de las necesidades afectivas, ¿qué hay que hacer? Aceptar, calmar y legitimar. Eso va a fortalecer el vínculo con los padres. También hay necesidades cognitivas, ojo, también el niño necesita explorar, curiosear y necesidades sociales, ¿no? Que van apareciendo a medida que van creciendo, la necesidad de pasar con sus amiguitos, de ir a la escuela y todas las cuestiones. Ahora, ¿cuáles son necesidades afectivas y por qué es tan difícil cubrir todas ellas? Protección y seguridad, autonomía, dar una narrativa, o sea, explicar al mundo que ellos son nuevos, ¿no? Ser vistos, el hecho de aceptar tal y como ellos son, no como queremos que sean, no como es el vecino, no como fuimos nosotros de niños. Sintonización emocional, tener empatía con sus emociones. Responsividad, una vez sintonizado, darle lo que necesita, asumir su rol. Él es el niño y tiene que hacer las cosas del niño, no es el hombre de la casa ni nada por el estilo. Hay que darle límites claros para saber que él sepa cómo actuar. Estimulación es suficiente, mucha importancia al juego. En el juego los niños hacen exactamente lo que necesitan. Sentido de pertenencia, el tener una familia. Capacidad reflexiva, el hecho de mentalización. Mentalización es el poder reconocer sus emociones, darles un nombre, cómo se siente, tanto su cuerpo, sus emociones, el mundo y entender el porqué de todo esto, ¿no? Expresar el cariño que como padres sentimos, regular sus emociones, la cantidad y calidad del tiempo, el estar presentes física y mentalmente para ellos, identidad, que ellos tengan sus propias emociones, gustos y pensamientos, aunque sean diferentes a los nuestros, y por último, la magia. Dentro de las necesidades emocionales está la magia. Para ellos es importante la imaginación, creatividad y el respeto a estas. Como los decíamos, no es posible cumplir todas estas necesidades, pero mientras más, mejor. La mayoría de los niños que acuden a psicoterapia lo hacen con el depósito en cero, con esas necesidades sin haber sido cumplidas, ¿no? Así que posteriormente, si no se cumplen las necesidades emocionales, van a terminar de mínimo en psicoterapia. Ya veíamos después las otras consecuencias que hay. La responsabilidad, una vez más, decimos, es la consecuencia de una correcta sintonización emocional, tener una empatía con las necesidades y emociones de nuestros niños. ¿En qué porcentaje demuestran los estudios que estamos cubriendo las necesidades de los niños, los padres buenos, digámoslo así, entre 30 y 50%, siendo optimistas, ¿no? Pero, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Que el niño tenga autoestima, sepa solucionar los conflictos, que acepte críticas y también que aprenda de los errores, capacidad de resiliencia, en regular sus emociones, trabajo en equipo y situaciones que van de la mano. Hábitos saludables y vínculos, ¿no? La alimentación, aquí ya nos empieza a dar unas pautas de crianza, ¿no? Que vamos a ir revisando. La leche materna o fórmula, lo que tú hayas decidido darle a tu hijo, independientemente de las consecuencias físicas, no interfiere en el tema de apego. ¿Cuándo dar? A demanda. El niño sabe cuándo tiene hambre
Y él va a saber. Ya veíamos esto con Carlos González, ¿no? Alimentación complementaria, más de 6 meses y sin apuro. Ojo, no hay ningún apuro en que el niño coma, ¡uy, qué lindo, ya come! O otro de los mitos sociales que hacen mucho daño, ¿no? Y hay que dejar tocar, explorar, que ellos exploren uno por uno. Y no, el niño no está jugando con la comida. Esa es su forma de reconocer las cosas. No está ni desperdiciando, ni botando, ni nos quiere hacer un daño, ni nada por el estilo. Riesgo de atrancamiento, mucho ojo con esto, con darle caramelos, frutos secos, uvas enteras, salchichas, palomitas y cosas por el estilo cuando tengan 4 años o menos. A partir de los 4 años ya podemos con esto, pero antes de los 4 años no. Los padres ponen la calidad y el niño pone la cantidad. Nosotros encarguémonos de darle verduras, de darles proteínas, de darle frutas y el niño determinará cuánto quiere comer. El punto es que lo que coma le nutra. No que le embuta tampoco, sino que le nutra, que esté variado, que tenga vitaminas, que esté hidratado y todo la cuestión. Ojo, no hay que exigir lo que no les guste. Nosotros tenemos una infinidad de cosas que no nos gusta y nadie nos obliga a comer. Es natural que algo no nos guste y hay que buscar otro tipo de alimentos que cumplan funciones similares. Y mucho cuidado también con la tecnología, con mezclarla con estos momentos de comida que normalmente son un tiempo de compartir. Y también mucho cuidado con los hábitos que nosotros tengamos, porque decimos, no puedes comer esto y nosotros sí lo comemos. No puedes estar con el celular y nosotros sí lo estamos. El ejemplo, no me cansaré de repetir, es la mayor herramienta de crianza que tenemos. Vamos con el sueño. Yo no dejaría jamás llorar a mi hijo, ni a mi esposa, ni a mis padres, ni a mis amigos. Cuando una persona a la que quiero llora, voy a ver qué le pasa e intento consolarla. Carlos González, muy buena frase. El niño sabe dormir, pero ojo, no sabe dormir a nuestro antojo. Ha pasado mucho tiempo, muchos meses en la barriga de su mamá durmiendo como él ha querido. Y tarde o temprano él regulará los horarios, ¿no? Los neonatos, lo normal está en que 12, 13 horas al día, quienes son muy activos, pero habrá niños también, bebés, que 16 a 18 horas al día. Simplemente la diferencia es que unos son activos y otros son más tranquilos. Ellos saben exactamente, vienen cargados en su ADN cuánto y cómo dormir. Bien, ser para 3 meses, ojo, no hay diferencia en el día de la noche, así que aquí pueden dormir a cualquier hora. A los 6 meses, no es que el niño otra vez empieza a llorar y a fastidiarlo, no, sino que recién a esta edad se completan las 4 fases del sueño y suelen volver a despertarse más, ¿no? Entonces aquí a los 6 meses vamos a tener este conflicto. Desde los 8 meses a los 2 años ya van identificando su figura de apego y van a necesitar mucho más de ella, ¿no? Y van a sentir también más ansiedad cuando ésta se separe de ellos. Existen métodos, ¿no? Método Ferber, dejarlo en cuna y acudir según dicta este método, ¿no? Pero este método está realmente hecho a comodidad de los padres. Entonces dejan en la cuna y no están satisfaciendo las necesidades, así que estamos teniendo con este método un apego evitativo y están dejando totalmente de lado la satisfacción de los deseos del niño. Esto puede provocar más adrenalina y cortisol en los niños que les va a impedir calmarse física y emocionalmente. Todo esto se puede evitar con la presencia. La presencia nuestra es su calma. El colecho, para mí, la mejor opción, ¿no? Que es el dormir junto a los padres, porque de hecho la respiración del padre o de la madre con quien esté durmiendo se vuelve su respiración. Y obviamente cuando nosotros dormimos estamos calmados, los niños también van a estar más calmados. Y un método y sí que combina estas dos situaciones, yo lo veo súper bueno ya cuando vaya creciendo, ¿no? Que sobre todo se trata de introducir una actividad tranquila previa a la siesta, en compañía, y después se van desapegando poco a poco. Puede ser, por ejemplo, el contar un cuento previo a dormir. Emociones. Vamos a tener por un lado el esconder versus el exagerar, ¿no? El reprimir emociones o tenerlas fuera de control. Y lo ideal sería estar en equilibrio. Miedos. El miedo, cuidado, porque es la mayor emoción en los humanos y es lo que nos ha permitido sobrevivir. Los únicos con miedos ante sucesos no reales somos los humanos. Así que ojo con esto porque el reprimir las emociones, que es algo como veíamos muy asentado por la sociedad, termina aumentando la emoción reprimida. Cuando reprimimos un miedo, después vamos a tener más miedo por haberlo reprimido. Y recordemos una vez más que toda emoción está correcta, lo que puede estar mal es la conducta. Y para esto tenemos que tener una gimnasia mental, ¿no? Haberle ayudado a nuestro hijo a desarrollar correctamente esto. ¿Cómo se da el desarrollo emocional?
Primero, cuidado que tus hijos no te escuchan, te miran. Mucho del desarrollo emocional va a copiarlo de cómo nosotros controlamos nuestras propias emociones. Aquí hay algo muy interesante porque a mí me parece ya muy descabellado los padres que justifican el pegarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque se supone que ellos les pegan porque quieren controlar una conducta. Pero yo he visto, y no creo que haya padres que les peguen a sus hijos de manera tranquila. A ver, te voy a pegar, tac, tac. No, ellos les pegan porque sus emociones se descontrolaron y no aguantaron la rabia que tuvieron. Entonces, ¿qué le están enseñando a sus hijos? Que no deben controlar la rabia y deben actuar por instinto. Recuerden, el ejemplo es la mayor herramienta. El desarrollo emocional, entonces, de 0 a 6 meses, vienen cargados de un solo lenguaje emocional que es el llanto y la gesticulación de la cara. Perdón, serían dos lenguajes emocionales. El llanto y la gesticulación, ¿no? Como hemos visto igual, los gestos son universales. También tienen una sonrisa social que les ayuda a interactuar con las otras personas y también pueden, ya desde pequeños, imitar gestos sencillos, como el hecho de sacar la lengua. A partir de 6 meses a 1 año, tienen preferencia ya, como veíamos, de la figura de apego y es normal que puedan rechazar a los demás. La sintonización emocional que con los padres van a ayudar a reconocer y identificar estas emociones. De 1 a 2 años, ojo, todavía no se autorregula. Ante una rabieta, sobre todo, necesitamos nosotros estar ahí para regular y ver y explicar qué emoción está sintiendo. Al 1 año y medio pueden ya quedarse en guardería un poco de tiempo, muy poquito, si es que es necesario, estrictamente necesario, vayan haciéndolo de a poco, pero recordemos, como decíamos, lo ideal es de 3 años en adelante, no desde los 4 años. Y también va a depender si es que hasta aquí lo hicimos bien, ¿no? Si es que utilizamos un apego seguro, pues vamos a tener más probabilidades de que el dejarle en una guardería no influya, ¿no? Aquí va a sobresalir la necesidad de aceptación, necesitan ser vistos, reconocidos y aceptados. De 3 a 6 años ya empiezan a tener su autoconciencia emocional. Ya podemos darles estrategias sencillas de autorregulación, ¿no? Podemos enseñarles a respirar, a cuestiones para que aprendan la calma. Y más de 4 años ya pueden tener funciones ejecutivas. Es por esto que a los 4 años ya podemos irles independizando un poquito y a ponerles en la escuela, en la guardería, en los iniciales o lo que sea. De 7 a 11 años, ojo, porque ya pueden tener estrategias complejas de autorregulación. Podemos involucrarles mucho más en el tema de las emociones, enseñarles, y van a tener mayor tolerancia a la frustración. La importancia de los juegos, también nos decía, jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo. Francisco Tonuño. Podemos tener varios tipos de juegos con nuestros niños. Directivos. Brinda todo tipo de materiales del niño para que exprese su mundo interior. Aquí, en este tipo de juegos, podemos acompañar, pero no interferir a menos que él lo pida. Es muy importante tratar de hacerlo por lo menos 30 minutos por semana. Juegos simbólicos, ¿no? Representar situaciones para darles una solución, ¿no? Y incluso aquí podemos hacerlo con situaciones pasadas, con supuestos malos comportamientos o situaciones futuras para prever. Juegos de causa-efecto, ¿no? Ejemplo, lo podemos cargar acá y si es que él me toca la oreja derecha, pues yo miraré a la derecha mientras caminamos, ¿no? El juego de tonterías, exagerar situaciones problemáticas. Por ejemplo, un miedo. No podemos exagerar y ridiculizar el miedo al lobo poniéndonos un traje chistoso de un lobo y sentándonos a comer con ellos. Ojo, no se trata de reírse, se trata de dramatizar y más bien ridiculizar el miedo para que lo pueda superar. Juegos de separación, nos hablaba mucho de los beneficios, por ejemplo, del juego del escondite, que nos ayuda a la edad adecuada ofrecer esta autonomía de exploración que necesitan los niños. Juegos de inversión de poder, ¿no? Vamos a que ellos tal vez nos dan de comer para que vean un poco qué se siente cuando ellos no quieren comer, cuando ellos no quieren cambiarse, por ejemplo, y van a aprender a tener empatía con nosotros. Juegos de regresión. Ojo, porque los problemas no superados se pueden tocar en el futuro y mientras más pronto lo hagamos mejor para poder regular esto emocional y que no se quede como una necesidad no satisfecha. Juegos con contacto físico, esto va a fortalecer mucho su apego, su tipo de apego. Cualquier juego que incluya un abrazo, que incluya el tomarse las manos. A mí me encanta, por ejemplo, jugar con mi hijo fútbol y cuando hace un gol abrazarlo, ¿no? Es una cosa muy bonita. Y juegos cooperativos, no todo se trata en la vida
de ganar o perder. También tengamos juegos en los que influya el trabajo en equipo. Bien, ahora hablemos del abuso de pantalla. Es un tema que en realidad no tiene muchas respuestas y ante la ignorancia que tenemos ante este tema, pues no sabemos qué hacer. Hay en los niños, como decíamos, un equilibrio que debe existir, ¿no? La ausencia de estimulación y la sobreestimulación. Una estimulación adecuada, ¿no? Tampoco es que hay que sobreestimularse, incluso en el tema de ponerlos en cursos de estimulación temprana. Lo que necesiten en su justa medida estará bien. Ahora, ¿por qué vamos a esto hablando de tecnología? Porque la tecnología puede provocar una sobreestimulación. Las tareas externas pasivas dañan las tareas internas activas como la concentración. Entonces, el uso de aparatos electrónicos se considera una tarea externa pasiva y su consecuencia natural va a ser que daña la concentración, que es una tarea interna activa. ¿Cuánto es lo recomendado? 1 hora de TV daña más o menos un 10% la probabilidad de concentración. Las necesidades no satisfechas, muchas veces, estos vacíos, se pueden llenar de adicciones, decíamos, y una de estas adicciones está aquí, en la televisión, en el celular, en los videojuegos. Así que la tecnología muchas veces puede ser una mala manera de llenar esas necesidades que no están cubiertas. Y esto, a la larga, además de la concentración, que es una consecuencia directa, puede dar problemas de conducta e incluso impulsividad en el niño. Menos de 2 años totalmente prohibido. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. Y de 2 a 5 años recomiendan que no excedan de 1 hora. Sin embargo, lo recomendable realmente, de acuerdo al desarrollo del cerebro del niño, es que hasta los 6 años no se les dé pantallas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque a los 6 años recién se vienen formando las funciones ejecutivas mínimas, como por ejemplo el hecho de regular las emociones. Como vemos, entonces puede ser en la concentración, se pueden volver problemas de conducta, puede haber impulsividad, puede influir en la manera de controlar las emociones, todo esto a consecuencia de la tecnología. ¿Cómo podemos, qué es exactamente en lo que afecta emocionalmente? No tienen paciencia. Los niños que pasan mucho tiempo con tecnología no tienen paciencia, no tienen buena regulación de sus miedos, iras y emociones negativas, no suelen ser perseverantes, tienen mucha tendencia a fracaso escolar y buscan que las soluciones sean exteriores. ¿Qué sí podemos hacer en vez de tecnología? Leer cuentos, jugar y cualquier tipo de juego, de actividad que les llame a la exploración. Estrategias de intervención. ¿Cómo hacemos esto de la heteroregulación y la autorregulación? Vamos a hablar un poco de eso. El único vehículo o medio que nos permite alcanzar la autonomía, desarrollarnos como personas y tener una etapa adulta suficientemente feliz y tranquila son los buenos tratos que recibimos de nuestros padres en la infancia y la adolescencia. Esto es inversamente proporcional, ¿no? Como ya lo vimos hace un ratito. Niño con ayuda externa es un adulto autosuficiente. Un niño independiente, entre comillas, del niño importado, el niño maduro, se puede convertir muy probablemente en un adulto dependiente. Es la mejor herencia que le podemos dejar. La madurez emocional se puede definir en 3 aspectos. Afrontar obstáculos, o sea, el miedo, tolerancia a la frustración, o sea, la rabia, y saber manejar duelos, o sea, la tristeza. Analfabetos emocionales. ¿Qué es un analfabeto emocional? Simple. Cuando a alguien le preguntas cómo estás y tiene las respuestas de siempre. Mal, no sé, regular, incómodo, bien. Cuando no sabe desarrollar verbalmente su estado interno, ¿no? Es una sociedad de izquierdas, nos dice el autor. ¿Por qué? Porque predomina este hemisferio. Y es una sociedad que tiene alexitimia, que es una enfermedad en la cual no sabemos identificar nuestras emociones. Al final, ¿cómo las externalizamos? Pues muchas de las veces con somatización. El cuerpo se va a encargar de sacar lo que no ha podido sacar la mente. Mentalización. Como decíamos, es el poner las palabras a estas emociones. Interpretar nuestros propios estados internos y el de los demás. Organizar
lo que están sintiendo. A ver, primero, corporalmente, emocionalmente o lo que están viendo u oyendo del exterior. La verbalización tiene que darse en el momento de la necesidad, pero mucho cuidado con esto. Primero es la calma, recordemos, calmamos, sintonizamos. Si es que el niño es muy pequeño, pues ayudamos con nuestra calma a regular la suya y después sí verbalizaremos y ayudaremos a entender lo que estuvo sintiendo. Una manera muy efectiva de trabajar la mentalización con nuestros hijos consiste en leerles cuentos y animarles a que se pongan en el lugar de los diferentes personajes para saber qué piensan, qué sienten y por qué se comportan como lo hacen. El poder de las historias, el maravilloso poder de las historias, para mí una de las mejores herramientas que nos puede ayudar a que nuestros niños les llegue el mensaje que queremos darles. Cuéntame un cuento, precisamente le hace un capítulo especial a los cuentos, ¿no? Las figuras de apego les permite traducir el mundo a sus hijos y vamos a ver los beneficios de contarles cuentos a nuestros niños. Favorece la concentración, es un contacto con la magia, les ayuda a tener empatía, tiene una conexión emocional fuerte con quien le cuenta el cuento, alfabetiza emocionalmente, le ayuda a saber qué está sintiendo, tiene flexibilidad cognitiva, desarrolla su curiosidad, su vocabulario y trabaja las emociones para saber qué acciones son correctas tomar. El cuadrante mágico, ¿no? Algo que va muy de la mano con los cuentos. Un dato curioso es que los bebés nacen simplemente con dos sensaciones, placer o displacer. Entonces, es nuestro deber explicitar correctamente las cosas. En vez de decir, te has hecho pipí encima, vamos a decir, mira, te hiciste pipí. Yo creo que estás incómodo y sientes frío porque esto ha pasado. Entonces, no solo decimos la acción, sino decimos la emoción y la sensación. Porque al nacer solo con placer o displacer, vamos a tener un mundo de emociones que son totalmente nuevas. Y es nuestro trabajo ayudarle al niño a que las vaya entendiendo poco a poco. La dificultad emocional es igual a una experiencia interna no traducida. Conciencia propia se da, recordemos, a los mayores de 6 meses, siempre y cuando hasta este momento los padres hayan hecho bien su trabajo. Si lo hicieron bien, pues van a tener mucha mejor resiliencia a los acontecimientos de la vida. Y si no, pues va a tener una necesidad en estado crudo. Esto cuenta para los niños de todas las edades y esto va a pasar en lo posterior, ¿no? En la adultez, en la adolescencia, en la juventud. El objetivo último de nuestros hijos es permanecer vinculados a nosotros. 4 elementos. ¿Qué necesita entonces esta explicación, esta regulación conjunta? ¿Qué necesita narrativa? Sensaciones. Esto es lo físico, ¿no? Cuando tiene frío, cuando tiene sed, cuando siente dolor. Emociones. Hemos hablado muchísimo de las emociones. Hay un sinfín de emociones. Pensamientos. Mira, pensaste que no te iba a ir bien porque tal vez te equivocaste en esa pequeña parte, pero esto no quiere decir que seas incapaz. Entonces, hay pensamientos a veces que nos perjudican y después se vuelven obviamente emociones negativas. También podemos hacer una narrativa de ello. Acciones, recordemos, enseñar a separar que unas cosas son las emociones y otra cosa es las acciones que tomemos a cabo a partir de las emociones. 10 claves para fomentar un apego seguro. Equilibrio entre protección y autonomía. Mirada incondicional. Aceptar cómo realmente son. Hay uno de ellos en el mundo, no se tiene que parecer a absolutamente nadie. Muéstrate vulnerable. Hazle saber al niño que tú también cometes errores, que lloras, que discutes, que te enojas, pero la clave está en saber regular. Que todo tiene consecuencias naturales de las cosas, no castigos, sino que hay acciones que van a traer ciertas consecuencias. Algo muy importante, mantener la calma, enseñar a mantener la calma para después actuar o para después dar una narrativa, una explicación de lo que sucedió. Disponibilidad, accesibilidad, sintonía emocional y responsividad. Estar presentes física y mentalmente. Diferenciar entre emoción y conducta. Hacerse cargo del mundo emocional del niño mientras él aprende a hacerse cargo por sí mismo. El poder del todavía. Papá, esto no pude, todavía no lo puedes, pero vas a poder cuando crezcas.
y en contra de la ley del silencio. No callemos las emociones, enseñemos a externalizar y superar. Meterse en los zapatos del otro, ¿no? Este es un tema de empatía. Existen 3 estados. La frialdad absoluta, una diferenciación suficiente, que es el estado óptimo, y la ausencia de diferenciación. Alguien que no percibe las emociones de los demás y alguien que siente como que a él le pasara, ¿no? Se involucra mucho con la emoción del otro. ¿Cómo vamos a ir desarrollando esto, no? Con el reflejo de nuestros padres y también la empatía por niveles. Saber que, a ver, si se cae, siente dolor. Entonces hay una empatía emocional, a él le duele. Una empatía cognitiva y tal vez se cayó porque no prestó mucha atención o porque estaba distraído. Y una empatía explicativa. Mira, yo he sentido igual que tú cuando me he caído y me ha causado dolor. ¿Qué tal si intentas limpiarte con un poco de alcohol? Te va a arder un poquito, pero va a evitar que después te duela más. Esto sería el desarrollo de una empatía en nuestros hijos, ¿no? Y viene conjuntamente con el desarrollo de la región prefrontal. ¿Consecuencia de qué? De un apego seguro. ¿Cómo potenciar la autoestima en nuestros hijos? Una frase que lo resume: si mis padres no me han querido, no me han aceptado de manera incondicional y no he sido visto, es muy probable que no me pueda aceptar a mí mismo. Entonces, el desarrollo debe ser real, próximo y potencial. Real porque hay cosas que el niño va a poder ir haciendo, no sé, desde las primeras cositas, ¿no? Ponen su ropa sucia en el hogar. Muy bien, ¿no? El próximo, a ver, todavía no pueden doblar la ropa, pero ya casi lo van logrando. Y potencial, tal vez todavía no logran vestirse solos, pero van a poder. ¿Cómo reaccionamos ante estos éxitos y estos fracasos, no? Valora cada una de las cosas que él va haciendo, porque en realidad es muchísimo. Y el plato de la mente sana, ¿no? 7 cosas que debemos hacer con nuestros hijos para que tengan una mente sana. Tiempo de concentración, leer un libro, sopa de letras, buscar las 7 diferencias. Tiempo de juego, recordemos que aquí hacen lo que ellos necesitan. Tiempo de relación, estar con ellos simplemente por estar, por estar presentes. Tiempo de actividad física, tiempo de reflexión, un tiempo de inactividad, salir a la naturaleza, un paseo, descansar, y el tiempo de sueño, que es el tiempo en el cual se procesa el aprendizaje. En realidad, un libro muy completo que nos hace ver muy claro el tema del apego.